Continuamos. Vamos a seguir con flujo subsónico, pero ahora vamos a ir a una boquilla convergente, ¿ok? Esta que está aquí. Tenemos que el diferencial de área ahora es negativo, ¿ok? Mi área es más pequeña en la dirección de flujo, ¿ok? Eso que va a causar que este término aquí sea negativo. Si el número de Mach es menor que 1, ya dijimos que este término también va a ser negativo, y de la única forma que eso sea cierto es que este término que está aquí sea positivo. O sea, mi velocidad aumenta, precisamente como se explica en la tabla, ¿ok? Y como vimos en el flujo incompresible del Venturi. Si vamos a la ecuación de presión, pasa lo mismo. Si este término aquí es positivo, de la única forma que positivo con negativo, esto me da negativo y por lo tanto el gradiente de presión es negativo. ¿Ok? Tenemos menos presión y esa es de la forma que trabaja un flujo incompresible. Así que en el régimen subsónico esto se comporta como un flujo incompresible. Pero vamos a mirar el régimen supersónico. En el régimen supersónico la cosa se pone más interesante. Mach mayor de 1. ¿Ok? Vamos a empezar con el que está aquí arriba. En el régimen supersónico, número de Mach es mayor a 1. Así que si esto es mayor a 1, este término aquí va a ser positivo. Para un gradiente de área, o para un diferencial de área, que es mayor a 0, ¿verdad? Una divergencia. Esto también es positivo, así que el gradiente de velocidad del dv tiene que ser positivo también, ¿ok? Y eso es lo que dice aquí. Así que en un flujo supersónico, cuando yo incremento el área de mi boquilla o del diffuser, voy a incrementar la velocidad también de ese fluido, ¿ok? Y si es positivo, pues ¿qué va a pasar? Que el gradiente de presión es negativo, que es lo que se muestra aquí, ¿ok? En el caso de la boquilla convergente, pues sería lo opuesto. Tenemos número de Mach positivo, mayor a 1, por lo tanto esto es positivo. Diferencial de área es negativo. Así que de la única forma que esto dé negativo es si el diferencial de velocidad es negativo, como se muestra aquí. En una boquilla convergente a flujos supersónicos, mi velocidad decrece, disminuye. Y si eso es negativo, negativo y negativo da positivo, sí que mi gradiente de presión es positivo. Esto es bien interesante, vuelvo y repaso. Eso lo que quiere decir es que a flujos subsónicos nos comportamos como un flujo incompresible, a flujo supersónico no es así, ¿ok? Vamos a mirar el caso de la boquilla estrangulada. El caso de la boquilla estrangulada también es importante y merece la pena evaluarlo porque de ahí surgen conceptos importantes para la ingeniería. Okay. Cuando nosotros vamos a mirar este diagrama, PR sería la presión de la reserva, por eso el sub R. También se le puede llamar la presión en la entrada. En su libro, en su manual también se le llama P sub 0. ¿Okay? Y aquí estamos mostrando a lo largo de la boquilla, ¿ok? La presión. Esto es X. Te voy a mostrar aquí la presión acá. Y acá. Y en esta X la presión acá. ¿Ok? Así que cuando yo tengo un PR que afuera, o sea, cuando se abre la boquilla, tiene exactamente la misma presión, como se muestra en el punto 1. Eso quiere decir que la presión sub 0 con la presión de afuera es igual. Pues al tener igualdad de presiones no va a haber flujo. Y eso es lo que se está mostrando en el diagrama superior de la derecha, ¿ok? En ese punto 1 hay cero flujo, cero mass flux, flujo de masa, ¿ok? A medida que yo voy disminuyendo esa presión fuera de la boquilla, esa presión del medio ambiente, esa presión en la salida, ese exit pressure, a medida que yo lo voy disminuyendo, que es en esta dirección, ¿ok?
pero voy dejando la presión en la reserva, la presión adentro igual, pues yo voy a comenzar a tener más cantidad de mass flux, ¿ok? Punto 2, caso 2, caso 3, hasta que voy a llegar a un máximo que es el caso número 4. Ese máximo es cuando M, el número de Mach, es igual a 1. Ese es el caso crítico, ¿ok? En ese caso, cuando el número de Mach es 1, la boquilla está estrangulada. Ya la boquilla no permite más velocidad. Ya no puedo pasar de un flujo subsónico a un flujo supersónico, porque si no, mi ecuación deja de hacer sentido, ¿ok? Recuérdate, si nosotros venimos con números menor a 1 aquí, y a medida que me voy acercando a 1, yo no puedo brincar a supercrítico porque si no, esto aquí me va a cambiar de signo y entonces, pero la boquilla yo no le estoy cambiando el área. Yo no estoy yendo de una boquilla disminuyendo y de momento cambiándosela. La velocidad tampoco puede reversar de momento, ¿ok? Así que ese es el punto crítico, es el punto de mayor velocidad dentro del flujo subcrítico y donde el número de Mach me llega a 1, ¿ok? O me llega casi a 1, donde me llega a la velocidad del sonido, ¿ok? Cuando yo sigo bajando esa presión, lo que van a ocurrir es la boquilla estrangulada y comienzan a ocurrir esas ondas de choque, que tratan de traer el flujo a supersónico, pero es imposible. En el caso, para yo poder llegar a ese flujo supersónico, yo lo que tengo es que diseñar una boquilla que vaya de convergencia, que es lo que le estoy mostrando aquí, a divergencia. ¿Okay? Y así yo puedo alcanzar el flujo supersónico, porque entonces ahí sí puedo cambiar el diferencial de área y la velocidad sigue incrementando una vez yo llego a ese flujo supersónico, porque hice una boquilla convergente-divergente. De esta forma es que se diseñan los nozzles para los cohetes, para poder llegar a estas velocidades tan fuertes para poder salir. Pero el caso de la boquilla estrangulada es un caso particular y es un caso importante porque es de ahí donde podemos sacar aseveraciones y asunciones para poder calcular otros elementos dentro del... para poder entender el concepto de las boquillas convergentes y de las diferencias de presiones y flujos de masa en ellas. Así que en la condición crítica ya dijimos que el número de Mach es 1. Esto va a ser siempre a la salida, no vas a tener número de Mach tan altos antes de la salida, que ya es convergente. Y el K, ¿verdad? La propiedad, la razón de los calores específicos de 1.4, que eso es el de específico a aire. Y lo que implica cuando vamos trabajando esto en todas las ecuaciones que presentamos previamente y resolviéndolas, lo que implica es que mi presión crítica va a terminar siendo casi el 53% de la presión en la entrada, ¿ok? La presión crítica la estoy denotando con la estrellita, la presión en la entrada la estoy denotando con el sub-0, ¿ok? Así que para llegar a crítico, necesito que la presión en la salida sea aproximadamente 53% de la presión en la entrada. 83% para el caso de la temperatura, 63% para el caso de la densidad. También hay aproximaciones o las ecuaciones ya resueltas para el caso de flujo de masa, donde se da en términos de presión en la entrada, temperatura en la entrada y área crítica, es el área donde el número de Mach es 1, ¿ok? Y la razón de áreas,
que también está toda en términos del número de Mach.